Buenas tardes. Hoy nos encontramos de nuevo aquí para compartir con vosotros algunas reflexiones, como siempre, sobre la vida cristiana. Ya sabéis que hace ya 3 semanas, esta es la cuarta, empezamos una serie de predicaciones o de charlas sobre la realidad de nuestra comunidad y sobre los elementos más importantes de ella. Habíamos estado hablando de... Bueno, el primer día hicimos una especie de... Así, resumen muy general, muy por encima. El segundo día estuvimos hablando de la conversión. El tercer día, que fue la semana pasada, hablamos de la relación con Dios. Y yo había pensado para hoy empezar a tocar el tema de la comunidad, de qué es la comunidad. Este tema es un poquitín largo, entonces quizás tengamos que hacerle en 2 partes. El día de hoy yo quería empezar hablando de, a lo mejor suena un poco técnico, un poco raro, pero yo creo que es muy importante. Es hablar de las notas teológicas de la comunidad. Es decir, ¿qué es una comunidad y qué no es una comunidad? ¿Y por qué una comunidad lo es o no lo es? ¿Y qué pinta una comunidad como la nuestra dentro de la Iglesia? Yo sé que mucha gente el tema teológico no voy a decir que lo desprecie, quizá lo minusvalora un poco porque le parece muy rollo, muy teórico. Yo creo que es muy importante y quienes lo desprecian me parece que se equivocan, porque al final, cuando uno tiene una vocación dentro de la Iglesia y cuando esa vocación es un poco pionera, es decir, estás recorriendo un camino que es bastante nuevo, yo creo que tienes que dar los pasos de una manera muy firme y muy segura y saber bien por dónde te mueves. Normalmente yo siempre suelo decir que las herejías suelen ser ideas muy entusiastas, pero muy mal fundamentadas. Es decir, tienen una parte de verdad, pero avanzan más que comprueban la seguridad del terreno que pisan. Y por eso muchas veces terminan mal. Y digamos, el germen positivo que tenían acaba siendo un germen destructivo, que hace daño a sus propios miembros y hace daño también al conjunto de la Iglesia. Así que yo creo que es muy importante saber bien por dónde pisamos. Mirad, yo desde que me convertí vengo escuchando charlas sobre la comunidad, pero nunca nadie me explicó ¿qué diferenciaba una comunidad de una parroquia? ¿Por qué una comunidad era iglesia o no era iglesia? Siempre escuché cuestiones más bien sentimentales. Es decir, gente que te decía, no, es que eso que vosotros tenéis, no, la verdadera comunidad es la parroquia. Y otra gente que decía, no, la parroquia se acabó, es decir, lo que ahora cuenta son las comunidades. Otra gente decía, no, el futuro está en los movimientos, ¿no? Pero nadie me explicó el por qué esas cosas son así, es decir, por qué una cosa es así. Entonces es un poco lo que yo quiero hacer hoy, ¿vale? Y sí que pediría que, si no os es muy costoso, me escuchaseis con atención, porque lo que voy a decir creo que es importante, especialmente los miembros de Fe y Vida. Generalmente cuando uno empieza un camino, como acabo de decir, un poco novedoso, algo que no es habitual en la Iglesia, que mucha gente de la Iglesia, especialmente en países como España, que son de una raigambre católica muy tradicional, en los cuales la propia Iglesia católica ha tenido muy poca competencia. Si tú vas, por ejemplo, a Alemania o vas a Estados Unidos o vas al Reino Unido, te das cuenta de que la Iglesia de ahí es muy distinta. ¿Por qué? Porque desde hace siglos no está en posición absolutamente mayoritaria, sino que tiene una competencia, incluso a veces en lugares como el Reino Unido lleva siglos siendo minoría. Y eso marca carácter. Normalmente cuando tienes que luchar por tu supervivencia o tienes que justificar tu presencia, te preocupas mucho más de hacerlo. Cuando estás en una sociedad que no te cuestiona y en la que prácticamente tú tienes el monopolio de la verdad religiosa, a veces te preocupas menos en fundamentar esa verdad y tiendes a ser como más displicente con los intentos de renovación que hay. Yo a este nivel, y salvando un poco las diferencias, me acuerdo de
ese pasaje en la Pasión del Evangelio de San Juan, creo que es en el capítulo 18, cuando Jesús dice quién es, y claro, cuando Jesús revela su verdad, a todos les resulta muy chocante, tanto que un criado del sumo sacerdote le pega una torta, ¿no? Y me gusta mucho la respuesta de Jesús. Le dice, si he dicho mal, dime en qué he dicho mal, pero si he dicho una verdad, ¿por qué me pegas? Esto es lo que yo querría decir también, ¿eh? A la gente que a lo mejor tiene una idea distinta de la nuestra, o tiene una idea más tradicional, o simplemente lo que va a oír ahora pues no es lo que le han enseñado, ¿no? Yo creo que hay que ser muy humildes, pero tenemos que ser muy humildes todos, no solo una parte. Yo creo que los que iniciamos un camino de renovación tenemos que ser humildes, ¿no? Saber que acertar es difícil, que a veces puedes meter la pata, pero los que siguen con un concepto tradicional de iglesia también tienen que serlo, ¿eh? También tienen que serlo, porque también puede ser una actitud pecaminosa el no escuchar cuando la voz de Dios manda cambiar, y de esto la palabra nos proporciona decenas y decenas de ejemplos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la palabra comunidad, igual que la palabra parroquia, igual que la palabra diócesis, no aparecen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen dos palabras, básicamente, que son la palabra eclesía y la palabra kyriake. Curiosamente, estas dos palabras, que significan asamblea de gente, y vienen del griego, del koiné, del griego profano, han dado lugar a los dos nombres que, bueno, por lo menos en los idiomas occidentales tiene la Iglesia, ¿eh? Kyriake ha dado lugar a las formas nórdicas, germánicas, ¿no? Como por ejemplo en algunos idiomas escandinavos se dice Kirke, en alemán se dice Kirche, en inglés se dice church, y eclesía ha dado lugar a las formas romances, a las formas de los idiomas que vienen del latín, ¿no? Église en francés, iglesia en español, chiesa en italiano, ¿no? Iglesia en portugués, ¿vale? Las palabras que aparecen son estas dos. Y estas palabras lo que indican es un grupo de gente que se reúne. Básicamente la eclesía es un grupo de gente que se reúne. Ya está. Eso es lo que hay. Bueno, ¿la Iglesia qué es entonces? Bueno, la Iglesia es hay muchísimas acepciones de la Iglesia, aunque la propia Iglesia jamás ha dado una definición estricta de sí misma. Generalmente se emplean imágenes, se han empleado muchas imágenes a lo largo del tiempo. Que si misterio, que si sacramento, que si pueblo de Dios, que si comunión, bueno, muchísimos de ellos, ¿no? Yo particularmente me quedo, y creo que en total consonancia con el Concilio Vaticano II, me quedo con la definición de pueblo de Dios, que es por lo menos tan legítima como las demás, por lo menos tan legítima como las demás, ¿eh? Y a mí me parece que teológicamente es más adecuada a la concepción que hoy en día podemos tener y la gente puede entender mejor, ¿eh? Entonces, la Iglesia es el grupo, digamos, de los que creen en el Señor, de los que creemos en el Señor, pero también es el de aquellos, es decir, aquí hablaríamos en el esquema tradicional de la Iglesia militante, que es la que está aquí en la tierra, ¿eh? La Iglesia triunfante es la que ya estaría gozando la dicha del cielo, y también se habla de la Iglesia purgante, aunque esto ya en teología se utiliza menos este término, pero bueno, también está ahí, que es la Iglesia que supuestamente está purificándose en el purgatorio antes de entrar en la vida eterna, ¿eh? Eso es la Iglesia, digamos, como concepto general. Pero ¿la Iglesia cómo se concreta después? Bueno, aquí ha habido de todo. Tenemos que decir que la historia pues, nos da un poco la clave de cómo ha sido la evolución, de la plasmación concreta de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia en la época de los primeros apóstoles, ¿no?
Era una iglesia mucho más pequeña. La iglesia de finales del siglo I era una iglesia ya más extendida, pero estaba formada por grupos bastante diferentes. Esto lo hemos dicho muchas veces. Hay exégetas que dicen que incluso había 6 modelos de iglesia, por lo menos, que se pueden reconocer con bastante facilidad, y que tenían costumbres distintas, que tenían liturgias distintas, aunque todas, por supuesto, tenían lo fundamental. Lo fundamental siempre ha sido el bautismo y la Eucaristía, ¿vale? Y después también el sentido de comunión. Es decir, a pesar de que eran distintas, de que tenían liturgias distintas, celebraciones diferentes, y unas hacían hincapié más en unas cosas y otras en otras cosas, todas tenían el concepto de que eran una sola Iglesia universal, ¿vale? Si avanzamos un poquitín más hacia mediados del siglo II, la Iglesia, por ejemplo, o tercero, ¿no? La Iglesia de Orígenes, por ejemplo. Bueno, la Iglesia de Orígenes era... la Iglesia en aquel momento era muy diversa. Se conocía, ya empezaba a reconocerse a la Iglesia de Roma una primacía en cuanto a la unidad, es decir, creo que era San Ireneo el que decía que con la Iglesia de Roma tenían que estar de acuerdo todas, porque se consideraba o se atribuía a esa Iglesia el ministerio de la unidad, es decir, entre todas las iglesias. Ojo, la Iglesia de Roma no era la Iglesia, era una Iglesia más, y hoy en día sigue siendo una Iglesia más. La Iglesia de Roma no es la Iglesia católica, la Iglesia de Roma es la Iglesia de Roma. Y el obispo de la Iglesia de Roma es el Papa de la Iglesia Católica. Pero es Papa de la Iglesia Católica porque es obispo de la ciudad de Roma. Esto es importante tenerlo en cuenta. En aquella época, bueno, pues la Iglesia era mucho más diversa, muchísimo más, ¿vale? La doctrina no estaba tan fija como ahora, había muchas polémicas. Los primeros concilios que empiezan a hacerse, especialmente a partir del siglo IV, el primer gran concilio es el de Nicea, en el año 325, intentan precisamente unificar. Pero la Iglesia es muy plural, extremadamente variada, muy variopinta, con ideas diferentes, y sin embargo se mantiene una unidad. Se mantiene una unidad. Bueno, a partir del siglo IX la Iglesia empieza a fortalecerse sobre todo el poder papal. Las causas de esto son causas muy complejas, que aquí no podemos hablar de ellas, son causas que tienen también mucho que ver con la política de entonces. Se establecen los así llamados estados pontificios por donación de la monarquía franca, es una cuestión política, y estos estados pontificios o esta Iglesia que ya gira mucho en torno al papado o a la figura del Papa, a pesar de que el papado en el siglo X, sobre todo es terrible, es desastroso, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo XI, con la Reforma Gregoriana, todo esto se hace más fuerte todavía y la Iglesia se va haciendo cada vez más jurídica, cada vez más unificada y cada vez más centrada en el clero y cada vez más centralizada en Roma. Roma va adquiriendo poder. Ese poder, por supuesto, va a ser contestado por los emperadores, va a ser contestado después por los concilios, va a ser contestado dentro del propio papado, va a venir un cisma como el cisma de Occidente a partir de 1368, que va a hacer que haya 3 papas, de esto ya hemos hablado alguna vez más. Todo esto va a traer un poder muy fuerte del movimiento conciliarista, que se va a notar sobre todo en el Concilio de Constanza en 1415, que va a decir que el concilio está por encima del Papa. A partir de Martín V, que es el Papa que sale del Concilio de Constanza, Martín V va a ser un tío muy listo que va a intentar recuperar el poder del papado, lo va a conseguir, pero justo después viene la Reforma, y ante la Reforma la Iglesia lo que hace, primero ante la Reforma, después en el siglo XVIII ante la Ilustración y por último en el siglo XIX ante la pérdida de los estados pontificios, con la invasión por parte del movimiento de unificación de Italia de lo que eran los estados pontificios que estaban en el centro de Italia, pues el Papa queda desposeído de su poder político. El Papa era como un rey allí. Los estados pontificios que estaban en el centro de Italia eran el dominio del Papa y el Papa era el rey, ¿vale? Actuaba como un soberano temporal. Entonces el nuevo Estado italiano se lo quita y el nuevo Estado italiano además funda la capital en Roma. La capital provisional pasa de Florencia, que estaba, pasa a Roma, lógicamente. Y entonces el Papa queda encerrado en la Ciudad del Vaticano, ¿no? Y esto hace que esta postura centralista se refuerce más todavía, más y más. Es decir, el papado acumula el máximo poder y se lucha por la máxima uniformidad. En el Concilio Vaticano I, la Iglesia que sale del Concilio Vaticano I es una Iglesia extremadamente centralista, extremadamente centrada en la figura del Papa, parece que el Papa es la Iglesia, y que va a intentar dejar cada vez menos resquicio
la pérdida de poder político, ¿no?, que ha experimentado, intenta ganarla ganando un gran poder espiritual, una gran cohesión interna, como digo, centrada en la figura del Papa, y parece que el mundo es una gran parroquia. De hecho, a San Pío X, que es después de Pío IX que es el que convoca el Concilio Vaticano I, de León XIII, que es el que viene después, San Pío X se le llama el párroco del mundo. San Pío X tiene una idea, bueno, pues de que la Iglesia es monolítica, de que la Iglesia es básicamente el clero, y de que, y así lo dice en uno de sus documentos, ¿no?, los laicos lo único que tienen que hacer es callar y obedecer dócilmente a sus pastores. Ese es el concepto de Iglesia que hay a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II da un paso más, yo creo que da un paso mucho más consistente desde el punto de vista teológico, ¿no?, a lo que es la Iglesia, y ya da el paso al reconocimiento de que la Iglesia, bueno, de que la Iglesia no es un ente central, de que la Iglesia está en los distintos sitios y cada uno de estos sitios es verdadera Iglesia. Concretamente, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, habla de la Iglesia local e identifica la Iglesia local con la diócesis, con el obispado. Es decir, la plenitud de la Iglesia se encuentra en la Iglesia local, en el obispado. En la Iglesia que se reúne en comunión con su obispo, que a la vez, a través de la comunión con el Papa, hace la Iglesia universal. La comunión de todas esas iglesias particulares, en comunión con el obispo de la Iglesia de Roma, constituyen la Iglesia universal. Este es un paso muy importante, comparado con el concepto del Vaticano I. Pero incluso el Vaticano II es, ya he explicado muchas veces que los documentos son documentos de consenso entre dos fracciones bastante enfrentadas, y cuando los documentos son de consenso tienen bastantes, o sea, a veces no son muy coherentes, ¿no?, porque por otro lado dice que la Iglesia también está allí donde los fieles legítimamente se reúnen. Si damos un paso más, en la primera reunión del CELAM, el CELAM es la conferencia, la unión de las conferencias episcopales latinoamericanas, la primera reunión tiene lugar en Medellín, en 1968, es como una especie de concilio, mini concilio regional, digamos, para América. Luego tuvieron 10 años después, en el 79 fue en Puebla, y después en Aparecida, ¿no?, en la República Dominicana. Las reuniones del CELAM, generalmente las conclusiones son extremadamente ricas teológicamente. A mí Medellín me parece una riqueza teológica extraordinaria, por lo bien escrito que está, y yo creo que en esa especie de concilios la Iglesia latinoamericana se convierte en un foco para toda la Iglesia universal. A mí no me extraña que Francisco, que estuvo en Aparecida, fue una de las figuras de Aparecida, sea Papa ahora, por algo es, ¿no? Bueno, Medellín dice una cosa muy interesante. Como veis, no estoy citando textualmente, estoy hablando de memoria, así que no voy a citar el texto tal, porque sería mucho más rollo. Pero Medellín lo que viene a decir es que la Iglesia no está solamente en la iglesia local. Dice, allí donde un grupo de fieles en comunión con toda la Iglesia celebran a Jesucristo, celebran la conversión y celebran a Jesucristo y celebran los sacramentos, ahí está la plenitud de la Iglesia. Esto es muy importante. Y en 1974, en el Sínodo de los Obispos, concretamente generalmente en los sínodos suelen juntarse las iglesias por idiomas. La parte que el grupo de lengua francesa hizo una anotación al sínodo diciendo que, en su opinión, el identificar solamente la plenitud de la Iglesia con la Iglesia local no era demasiado exacto, y sería mejor ampliar eso. Los propios obispos, en los sínodos participan los obispos. Es decir, ¿qué es entonces ¿dónde está la plenitud de la Iglesia? Yo voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que la Iglesia, por estar en plena, total y absoluta comunión con el Concilio Vaticano II,
que la Iglesia se manifiesta plenamente en la diócesis. ¿Vale? Eso digamos que es la Iglesia particular. Pero esa Iglesia particular que se manifiesta en una diócesis, que puede ser muy pequeña, como por ejemplo Ciudad Rodrigo, o inmensa, como una diócesis china, en territorio, tiene que hacerse visible en lugares concretos. ¿En qué lugares se hace visible la Iglesia? La Iglesia se hace visible allí donde hay gente convertida, gente bautizada, gente que se siente en comunidad con el resto de los bautizados, gente que celebra los sacramentos y gente que lucha por el reino de Dios. ¿Eso se da en una parroquia? Puede darse. ¿Eso se da en un convento religioso? Puede darse. ¿Eso puede darse en una comunidad como Fe y Vida? Puede darse. En estricta teología, una comunidad no solamente tiene elementos eclesiales, sino que si esa comunidad está en comunión a través del ministerio episcopal, que está para eso, con la gran Iglesia, en esa comunidad se hace presente verdaderamente la Iglesia de Jesucristo. Esto quiere decir que ese pequeño grupo de bautizados que se reúnen en comunión con su pastor está en Iglesia, como cualquier otra cosa. ¿Vale? Esto es así. Si vamos a la palabra de Dios y alguien dice, no, es que eso no... Bueno, pues en la palabra de Dios, la palabra eclesía, concretamente, sin salir de San Pablo. Fijaros, San Pablo emplea la palabra eclesía. Fijaros con qué diversidad emplea la palabra eclesía. Para hablar de la Iglesia universal. Emplea la palabra griega eclesía, para hablar de la Iglesia universal. Romanos. Para hablar de las iglesias que están en una provincia romana, como por ejemplo en Macedonia, se habla de la Iglesia de Macedonia y se habla de la Iglesia de Asia, que eran provincias romanas. Para hablar de la Iglesia que está en una sola ciudad, la Iglesia de Corinto. Y para hablar de la Iglesia que se reúne en una casa particular, la Iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Prisca. Para todas esas cosas tan diferentes se emplea la palabra eclesía. Es muy difícil no deducir de ahí que la verdadera Iglesia se encuentra en todos esos lugares. De la misma manera, no, pero se encuentra. Y que todos esos lugares son lugar de la manifestación de la verdadera Iglesia de Cristo y que por consiguiente todos esos lugares tienen el mismo derecho a existir. Hasta aquí la explicación teológica, ¿vale? Yo sé que esto a mucha gente le rechinará, pero deben preguntarse si les rechina porque la eclesiología que tienen en la cabeza es la eclesiología del Vaticano II o siguen teniendo la del Vaticano I. Yves Congar, en el libro de los grupos informales y la Iglesia, él dice, sí, hay gente que piensa que la Iglesia es un gran mecanismo, un gran mecanismo formada por la jerarquía y un montón de gente que lo único que hace es ser digamos, enseñada, aconsejada por ese mecanismo. Y dice él mismo, ¿piensan ustedes que es una caricatura? Y él dice, para nada. Esto lo dice Yves Congar, que por cierto fue cardenal y el gran eclesiólogo del siglo XX. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no puede venir ni decir, no, es que si no venís a la parroquia no estás en la iglesia. No. Eso no es así, no es así. En absoluto. Eso no tiene ninguna base. ¿Vale? Eso es un error teológico, es un error eclesiológico y quien piensa así yo creo que debería profundizar un poquitín más, estudiar un poquitín más. Yo creo que tenemos que pasar,
como me dijo a mí una vez otro cardenal, de la Iglesia del o, de la Iglesia disyuntiva a la Iglesia unitiva, y. Es decir, no es esto o esto o esto o esto, sino esto y esto y esto y esto. ¿Vale? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿cuándo una comunidad es verdaderamente comunidad? Bueno, el ser comunidad es algo que empieza desde lo muy pequeño, desde una familia que se reúne a rezar, ya es una pequeña iglesia doméstica, ¿vale? Y en esa pequeña familia que se junta a rezar los padres con los hijos, de alguna forma, si quieres, bueno, pues muy pequeña o muy imperfecta, pero ya está manifestándose de alguna manera la verdadera iglesia de Jesucristo. Esto que voy a decir ahora es de mi cosecha, y quiero decir que no lo he leído en ningún lado, pero yo creo que tiene su cierta base teológica también. Mirar, yo creo que en el libro de los Hechos, que es como sabéis, la continuación del Evangelio de San Lucas, podríamos considerar una parte del Evangelio de San Lucas, en el famoso capítulo 2, a partir del versículo 42, 46, y después en el capítulo 4, se habla un poquitín de las notas de la primitiva iglesia de Jerusalén. Yo no creo que Lucas, que probablemente no conoció a la iglesia de Jerusalén, haga una descripción exacta de lo que pasaba allí, sino que él, como he sabido, Lucas, el Evangelio de Lucas es una obra teológica, es decir, no es una obra descriptiva, es una obra teológica en la que él hace una teología de la iglesia. Entonces, cuando Lucas describe la iglesia en esos versículos finales del capítulo 42, él pone una serie de notas en la comunidad de Jerusalén que para mí son notas perfectamente definitorias del concepto de iglesia que tiene Lucas y, por consiguiente, del concepto de iglesia neotestamentario. No digo que sea el único, pero creo que es muy importante, porque además es el primero. Bueno, es el primero. No, el primero sería el que se expresa en las cartas de San Pablo, que son anteriores, pero está muy bien estructurado. Y hay que leerlo muy despacio porque si no uno se pierde. Él dice que la multitud de los creyentes, multitudinis credentium, que dice la traducción de San Jerónimo, la multitud de los creyentes, es decir, nos encontramos con un grupo de gente convertida. Esta es la primera nota de la comunidad, de la verdadera comunidad que es iglesia. Nos encontramos con gente convertida. No gente que va por sociología, gente que va a la iglesia porque si no comete un pecado mortal, y os aseguro que hay mucha gente que va por eso, sobre todo gente mayor, pero no solo gente mayor. Gente que va por tradición. No, es gente convertida. Creo que la palabra griega, no la recuerdo ahora, pero creo que es pisteuontes. Pisteuontes viene de pisteis, que es fe, es decir, aquellos que tienen fe, es decir, aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. Es decir, nos encontramos con un grupo de gente convertida, que son discípulos del Señor. Eran fieles en acudir a la enseñanza de los apóstoles. Mirad, aquí tenemos el elemento apostólico. Es decir, es el ministerio apostólico, el ministerio del obispo, el que nos une a través de ese ministerio con la Iglesia universal. A la koinonía. La koinonía es la vida cristiana común. A la fracción del pan, que es la Eucaristía, la celebración eucarística. Y el Señor iba uniendo a la Iglesia a todos los que tenían que salvarse. Es decir, la evangelización. Y también tenemos el compartir de los bienes. Es decir, una comunidad de creyentes que están en vinculación con los apóstoles, que escuchan la palabra de Dios y la leen y celebran por las casas, porque no hay templos, celebran por las casas, que comparten los bienes, que comparten sus vidas, las vidas unos de los otros, no que se sientan en un banco y no comparten vida, sino que comparten su vida, koinonía. La palabra griega es clarísima, no tiene otra traducción. Koinonía es una comunión de vida. Que comparten sus bienes,
unos con otros, es decir, no se sienta el rico aquí y el pobre aquí en el mismo banco y después de la misa el rico se va para su casa y el pobre se va a su choza, si la tiene, o a la calle. Y por último, es una comunidad que evangeliza. Para mí estas notas de la Iglesia Madre de Jerusalén son notas fundamentales del ser iglesia, de la eclesialidad. Si estoy en un error en esta apreciación, desde un punto de vista exegético, me encantaría que alguien, por caridad, me corrigiera. Luego, una comunidad es más comunidad en la medida en la que tiene estas cosas. Necesitas tener gente convertida. Necesitas estar en comunión con tu obispo. Necesitas tener gente que comparta su vida. Necesitas tener gente que comparta sus bienes con los que no tienen, con los pobres. Necesitas celebrar la vida común por las casas y orar. Necesitas celebrar la Eucaristía juntos y necesitas evangelizar. Si tienes todas esas cosas, tienes una comunidad plena. ¿Qué es una comunidad? ¿Una parroquia tiene estas cosas? No sé. Es un poco como la prueba del algodón. La comunidad no es un concepto jurídico. Yo recuerdo una vez un cura, un tío muy majo, pero me dijo, no, si la Iglesia es muy clara. Torrelavega está dividida en comunidades. Digo, ¿cómo? Dice, mira, me sacó un mapa y me dijo, mira, de esta calle, de la calle José María Pereda para arriba, comunidad de tal, de la calle José María Pereda para abajo, comunidad de tal. Y yo pensé, una concepción de la comunidad teológica de narices. Y yo tuve que decir, ¿tú crees que eso es un concepto teológico de comunidad, un concepto pastoral de comunidad? De aquí para allá, comunidad de tal, y de esta calle para allá, comunidad de tal. Eso no es real. O sea, ¿pero tú qué tienes en la cabeza? Eso no es real. O sea, la comunidad no es un concepto jurídico, la comunidad es un concepto teológico, vivo. No puedes decir, yo tengo una comunidad porque tengo una parroquia. No, jurídicamente tú tendrás una parroquia, pero puede que esa parroquia no sea una comunidad. Y puede que ese convento que está al lado de 4 monjitas sí lo sea. Me refiero teológicamente. ¿Vale? Entonces, todos juntos debemos trabajar, parroquias, conventos, comunidades, colegios, no sé, lo que sea. Todos, movimientos, debemos luchar por ser precisamente comunidad y entre todas esas comunidades iremos mostrando las distintas facetas que tiene la Iglesia. Yo creo que esa es la eclesiología de fe y vida y yo creo que está bien fundamentada. Cuando hay gente que te dice, no, es que nosotros hemos decidido fundar una comunidad. Esto hay gente que te lo dice. Yo recuerdo que en el N, lo he dicho muchas veces, una vez vinieron unos y me dijeron, no, nosotros venimos a hablar contigo porque queremos que nos digas cómo se funda una comunidad. Y yo dije, ¿cuántos sois? Dijeron 3. Y dije, ¿y tenéis relación con...? No, estamos solo nosotros 3. Digo, bueno, ¿y os merece la pena fundar una comunidad? No, si nosotros queremos fundar una comunidad, estamos en Murcia y queremos fundar una comunidad. Yo dije, hombre, seguro que hay alguna por allí, ¿no? Alguna habrá. Quiero decir, ¿todo el mundo tiene derecho a formar una comunidad? Pues yo creo que quizás en un sentido estricto sí, pero en un sentido yo creo que práctico y en un sentido espiritual no. Hombre, únete a otra. Únete a otra porque te hace falta tener una serie de notas para que no son fáciles de conseguir, estas que hemos dicho. Salvo que el Señor te dé un carisma fundacional y realmente con el tiempo, ¿no? con los años, pues va viendo que ese carisma fundacional va adquiriendo esas notas, bueno, pues es señal de que eso funciona. Pero si no funciona, corta el rollo y únete a otra cosa. O sea que tampoco hay que ser aquí más papista que el Papa y decir, no, si no es lo que yo pienso estrictamente, yo no me junto a nada. Eso es sectarismo. Y no podemos perder la visión eclesial. Cuando una comunidad pierde la visión eclesial, adiós, se convierte en una secta. Y de esas también hay, incluso católicas. Incluso católicas. A veces tenemos esa tendencia sectaria. Y por eso es tan importante la unión, a través del ministerio episcopal, con la Iglesia Universal. ¿Vale? Bueno, por último, voy a decir otra cosa que yo creo que es importante. Mirar, hay una teoría teológica que es muy bonita. Dice que la comunidad del Evangelio de Mateo
que era una comunidad judía, casi con toda probabilidad, probablemente siria. Es una comunidad que insiste sobre todo en la integridad. En la integridad del mensaje de Jesús y en vivir el mensaje de Jesús en santidad. En tanto que la comunidad de Lucas, que es una comunidad de lengua griega y una comunidad casi con toda seguridad o bien de judíos de lengua griega o bien de gente convertida al judaísmo o de cristianos paganos, es una comunidad que hace hincapié sobre todo en el principio de la misericordia. Y dice esta teoría, de esta manera, esto no me lo he inventado yo, esto lo he leído, de esta manera, el principio de la integridad y el principio de la misericordia son los dos principios que deben definir a la Iglesia. Es chulísimo. El principio de la integridad y el principio de la misericordia. Ni el otro sin el uno, ni el uno sin el otro. Esto define la vida cristiana, porque en comunidad hay gente que dice, no, la comunidad tiene que ser un lugar para acoger a todo el mundo, para acoger a todo el mundo. ¿Que eres un pecador? Da igual, te vamos a seguir queriendo igual. ¿Que sigues siendo un pecador? Da igual. Hay que perdonar porque todos somos pecadores y el Señor nos perdonó y da igual. ¿Que sigue siendo tal? Da igual, venga, nosotros aquí, tal. Eso no es así, porque está el principio de la integridad. Y el Evangelio de Mateo es verdad que recalca mucho esto. Yo nunca me había dado cuenta hasta que leí esto. Claro, después sí, después dices, es que es claro. El Evangelio de Mateo es un evangelio que insiste sobre todo en la predicación de Jesús, en el mensaje, y el Evangelio de Mateo es un mensaje, eso sí, vamos, sí que lo sé, insiste sobre todo en la misericordia. Y claro, la otra parte es la de los puros, rectos y maravillosos. Es decir, no, tú has pecado, no puedes estar en esta comunidad, porque esta comunidad es para los puros, para los íntegros. Aquí solamente podemos estar los que cumplimos la ley de Dios. Es siempre la gran tentación que han tenido los judíos, ¿no? La ley. Si no cumples la ley eres un réprobo. No, esto es para los íntegros, para los que no cometen pecado mortal. Si tú lo cometes no tienes nada que ver con nosotros. Son dos extremos que son malos. El de continuamente pasar la mano sin exigir y el de convertir a la comunidad, pues eso, ¿no? En la comunidad de los puros, de los justos y de los maravillosos, en la que prácticamente nadie puede entrar porque nadie da la talla. Bueno, pues yo creo que esa es si hemos hablado de las notas teológicas, esta es la nota espiritual de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es un lugar en el que se acoge y en el que se crece. Pero no se acoge sin exigir crecimiento y no se exige crecimiento sin mostrar misericordia. Solo con una mezcla de estas dos cosas encontramos la realidad. A la comunidad se viene a ser perdonado, se viene a ser amado, pero se viene sobre todo a crecer y a servir. Quien rechaza crecer y servir no está aceptando la comunidad. Y por eso no todo el mundo vale. La próxima vez que me toque predicar, bajaremos un poquitín más a la práctica y veremos los elementos prácticos, ¿no? Que componen, los elementos esenciales que componen la comunidad cristiana y cómo cada uno de ellos se tiene que desarrollar. Eso quizás nos lleve también alguna predicación más. Pero yo hoy quería empezar poniendo las bases, porque las bases son muy importantes, de verdad. El camino que estamos haciendo, sobre todo en la medida en la que pretendemos que sea un camino para más cristianos, tiene que estar muy bien fundado teológicamente, porque no podemos permitirnos el error. Y por eso yo creo que esta charla pues, haya quedado más claro o menos, por lo menos en la intención yo creo que era necesario darla y hablar de ella, aunque haya sido un poco más tostón que otras, ¿vale?